El cine llega a México un año después de su invención por los hermanos Lumière, con un carácter primeramente documental, y graban la imagen de Porfirio Díaz cabalgando por Chapultepec, tomas de desfiles, la llegada al puerto de Veracruz, y pasan unos pocos años en que se descubre el carácter como espectáculo del cine. Enseguida se empezó a hacer ficción, se filma La banda del automóvil gris, una película de ficción mexicana con muchas tomas de exteriores acerca de una banda de ladrones que, encubiertos con uniformes militares, asaltaban personas pudientes. Al término del cine mudo, a mediados de los 20, hay una migración de artistas mexicanos a Hollywood, que para ese entonces ya tenía 17 años, 18 años de fundada. Entre ellos está Roberto Gabaldón, está Chano Urueta, el mismo Indio Fernández, Dolores del Río, Ricardo Montalbán y varios más. Santa, quiero que me enseñes a bailar danzón. Te pones muy junto, ¿sabes? En la primera parte hay que dar muchas vueltas, casi sin salirse del mismo lugar. Y en la segunda hay que quebrar la cintura. Que nos toquen un danzón, yo pago. Danzón dedicado a Santita, la mujer más bella de México. Señorita, quisiera tener el honor de bailar con usted. Al principio del cine sonoro se graba en México una película, Santa, sobre la novela homónima de Federico Gamboa. Desde entonces hay un constante ir y venir de talento mexicano a la ciudad de los sueños, a Hollywood. Hollywood se convierte, a fin de cuentas, en la meca del cine, porque al final es... Vamos, ya era un fenómeno que se empezaba a traducir a nivel masivo. Las personas ya comenzaban a identificar el cinematógrafo y las películas, que en aquel entonces pues, eran ejercicios muy incipientes, pues como una vía de escape muy concreta y fascinante. El fenómeno de las imágenes en movimiento de una forma u otra cautiva inmediatamente la imaginación del espectador, precisamente porque tiene la facultad de poder estar en un sitio, en un lugar que para el sujeto que está en la banca le era totalmente ajeno. Es la posibilidad de desarrollar lo que se denomina un ejercicio cronotópico, o sea, un espacio-tiempo ficticio, pero que involucra al sujeto, y eso, por ende, lo torna fascinante. De ahí que por ello hasta la fecha sigue funcionando. Pero definitivamente
Hollywood supo cómo explotar este fenómeno y empezó a proliferar, a fin de cuentas, mediante estudios y mediante producto, porque muchas no necesariamente eran propuestas, en su mayoría nada más derivación de la derivación de la derivación. Si pegaba un western, todos a hacer western. Si pegaba una película de comedia, a conseguir cómicos a como diera lugar. Entonces se volvía pues al final eso, una fábrica de sueños, pero fábrica a fin de cuentas, que se volvía en ocasiones muy estéril, pero que afortunadamente ciertos visionarios lograron darle al espectador algo distinto, algo novedoso, algo propositivo, que le permitiera al sujeto entender que el cine, pues sí, efectivamente, podía ser mucho de lo mismo, pero esos pequeños elementos que de una forma u otra se distinguían en base a las propuestas de determinados directores, sobre todo los que llegaban de Europa, les generaban a su vez también alguna propuesta, alguna inspiración. Y eso al final, por ende, es lo que permitió que Hollywood realmente se cimentara. Bueno, empezando precisamente con el auge que se generó aquí en nuestro país o el interés que se desarrolló también por el cine mexicano, pues sí se dio de forma análoga con lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, donde el nivel de producción se vio mermado debido a que todo el capital estaba destinado a la Segunda Guerra Mundial, a las Fuerzas Armadas, en el extranjero y demás. Entonces, México supo aprovechar muy bien eso, además que su economía estaba más fortalecida y su política exterior, de una forma u otra, permitió que muchas producciones mexicanas se estrenaran en festivales internacionales, europeos, en Asia incluso, o ingresaran sin ningún problema en los cines, sobre todo en España. España parecía una sucursal, la verdad, fija, establecida, muy bien posicionada de cine mexicano, incluso también por televisión. Entonces, bueno, la televisión incipiente aquel entonces. Entonces, se dio ese fenómeno que permitió que las personas realmente acudieran en masa a las salas cinematográficas a ver cine mexicano. En la década de los 40 y posteriormente en los 50 se generó una secuela también muy interesante al respecto. Fueron no solamente populares, sino que también el público tuvo la oportunidad de confrontarse con una gran cantidad de producciones que iban, o que abarcaban en todo tipo de géneros y que iban desde el drama más convencional, el drama burgués o el drama arrabalero, hasta producciones de otros géneros como ciencia ficción, terror, la fantasía, que también se podía explorar aquí en nuestro país en aquel entonces. Entonces, bueno, el cine mexicano pues logra ese grado de trascendencia y directores, a fin de cuentas, como Juan Bustillo Oro, como Ismael Rodríguez, no se diga que fue uno de los más prolíficos, que catapultó a la fama a Pedro Infante, que en aquel entonces también, por supuesto, quienes sonaban eran Jorge Negrete, Tito Guízar, Dolores del Río, Joaquín Pardavé, cómicos o actores de carácter, los Soler, pues la dinastía Soler, obviamente, pues que era también quienes dominaban en aquel entonces, pues se volvieron nombres integrales dentro de lo que era la sapiencia cinéfila del público mexicano. Y si bien no muchos pudieron dar el brinco inmediato a Hollywood, sí hubo varios que eran reconocidos, por supuesto, en el mercado latino norteamericano, pero hubo actores que sí lograron incursionar en la meca del cine y sujetos como Ricardo Montalbán, como Anthony Quinn. Anthony Quinn, por ejemplo, es un caso muy curioso porque tuvo la oportunidad también de trabajar en Europa antes de realmente afianzarse en los Estados Unidos, trabajando, por ejemplo, para Fellini, en La Strada, y posteriormente en otras producciones italianas, y luego ya emigrar a los Estados Unidos. Fue un caso también interesante. Dolores del Río, que ya había trabajado también en Hollywood, incluso Lupe Vélez en la década de los 30, a quien también se le conocía muy bien, que se le conocía como The Mexican Bombshell, ¿no? La bomba explosiva mexicana, que generó también, ayudó ella a formar ese prototipo de la mujer latina también ardorosa, fogosa, ¿no? En pantalla, que ya después otras actrices, que aunque fueran norteamericanas, adoptarían ese modelo, ¿no? Ramón Navarro, en fin, sujetos que, bueno, él tenía ascendencia española, pero vivió muchos años en México y se le identificaba también como mexicano. Michael Toms, Around the World in 80 Days. And now when I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way, down Mexico way. Linda, linda, muy linda. Thanks, pal. Happy tortilla. Thank you. Listen, you work here? Yeah. Can you tell me where I find my son? Your son? Yes.
Cantinflas ya estaba no solamente perfectamente posicionado en el mercado mundial, sino que también se le identificaba como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos, debido, pues ya todos sabemos, ¿no?, a su propuesta lingüística, a sus clásicos contenidos y la forma en la que él se expresaba, el lenguaje corporal, de una forma u otra también la hizo un trabajo histriónico. Entonces, Pepe fue una película también muy interesante, donde actrices como Janet Leigh, Edward G. Robinson, bueno, muchos de la crema innata de la realeza hollywoodense llegaban y hicieron apariciones especiales para tratar directamente con Cantinflas. Hay muchos actores que afortunadamente, y digo afortunadamente porque ellos tuvieron la oportunidad de probar una industria que aquí en México nunca hubo. Aquí nunca hubo industria. Siempre eran producciones privadas. Siempre el capital venía del productor o de determinadas organizaciones que, si bien cuando vemos una película donde vemos producciones azteca y demás, era simple y sencillamente un gremio de sujetos que agarraban los derechos de la película y se los llevaban a donde era necesario, al punto en el que desafortunadamente ahora, cuando queremos localizar alguna cinta en formato DVD, pues no hay un estudio al cual acudir. Hay que localizar a los herederos de estos sujetos para que vendan los derechos de estas películas, lo que lo volvió más complicado. Pero ellos que dieron el brinco a Hollywood supieron lo que trabajaron en un sistema de estudios. Desde la década de 1970 hubo un célebre sonidista, un célebre director de efectos especiales en sonido, Gavira, que logró un Oscar por la película El Exorcista. El cine mexicano tuvo un muy buen momento, se dedicó a hacer historias propias, se dedicó a encontrar un carácter propio, encasillado quizá un poco en historias sórdidas, en historias difíciles. Directores como Casals, que tomó novelas de Leñero, novelas de José Revueltas, y directores como Ripstein destacaron precisamente en ese estilo de cine. Ándale, Polonio, deja ver, ¿no? Ahora no. No puedes, güey. ¿Te imaginas cuántos muertos cabrían apilados en este cuarto? No comiste nada. Tengo asco. Hay millones de ratas por todas partes. Ya no se mueren. Hay que hacer raticidas más potentes. Las ratas ya no se comen lo que les estoy dando. De alguna forma se avisan del peligro. Pasa una cosa, las ratas y los ratones se odian. ¿Te imaginas darles algo para que se vuelvan locos y se maten y se destrocen entre sí? En ese momento en Hollywood se hacen películas sobre tragedias como Aeropuerto, películas como El Padrino, también con este mismo mensaje sórdido, mensaje oscuro. México tiene su mejor momento en este cine. Desafortunadamente, como muchas cosas de nuestro país, es sexenal. El sexenio que siguió a este periodo de bonanza y de brillo del cine mexicano nos hizo ver un cine de cabaret, de chistes fáciles, lleno de música de regular calidad. Ahora vemos que hay un intento por volver a encontrar la fórmula para revivir nuestra industria. Ojalá que haya suerte y que sigamos apoyando al cine mexicano. Lo siento. Ay, Dios. ¿Es verdad que Miranda va a protagonizar una película en Hollywood? Miranda. Tienes tu carrera, Miranda. No tengo una carrera, Camila.
¿Por qué la gente asume que solo porque te vas a Hollywood ya eres rico y famoso? El cine está en un punto en el que ya se ha globalizado al punto en el que casi me atrevo a decir que su lenguaje ya está injertado a nivel genético. O sea, la posibilidad que tiene ya el sujeto contemporáneo, hombre, mujer, de acceder a cualquier herramienta que le permita desarrollar un cierto grado, aunque sea mínimo, de discurso mediante su celular, mediante las cámaras, pues eso ha permitido precisamente que se diversifique. Se ha globalizado al punto en el que el cine ya se ha vuelto un punto de identificación cultural básico, fundamental y esencial que, vamos, a estas alturas ya sin él no se puede entender el siglo XX y es evidente que sin el cine no se va a poder siquiera empezar a tratar de comprender lo que es el XXI. Aunado precisamente a la amalgama que se ha generado su lenguaje a las experiencias mediáticas nuevas, como lo puede ser el Internet, el YouTube, etc. Las personas ya comprenden, entienden perfectamente a qué nos referimos con cine, cuando antes se pensaba que era nada más para especialistas o para una cierta elite o para quienes simplemente consideraban el cine como un mero escapismo, una mera vía de entretenimiento fugaz. Ahora ya lo aplican invariablemente del momento en que sacan el celular y empiezan a hacer la grabación con los amigos en los 15 años, en la reunión X o ellos mismos. Empieza ya el proceso de mímesis con la imagen. De lo que antes se especulaba, de lo que antes se generaban nada más ciertas teorías y modelos, ahora ya es una plena realidad. Vamos, Cronenberg debe estar de plácemes, David Cronenberg, esto era lo que él profetizó en muchas de sus películas y aquí está. Entonces, el cine actualmente, ahora sí, es más, se cumple ya lo que dijo Godard en algún momento, ¿no? Ahora sí el cine, ok, él decía que el cine es mejor que la vida, ¿no? Pero en este caso el cine ya es la vida, en muchos aspectos. Qu'est-ce que vous faites? Je lis. Vous m'offrez un verre? Si vous voulez. Vous venez souvent ici? Non, quelquefois. Aujourd'hui, c'est par hasard. Cine de arte o cine comercial. El cine, a fin de cuentas, ya lleva de manera intrínseca una naturaleza artística en todos los aspectos. ¿Por qué? Pues precisamente porque conjuga muchas de las bellas artes, ¿no? Hay música, hay literatura, hay arquitectura. Ok. Entonces, simplemente más bien se trata de un cine más accesible o un cine un poco más complicado, un cine de factoría o un cine que requiere un cierto trabajo de interpretación. Es como decir, si hay pintura de arte y pintura comercial, pues no, o sea, la pintura de una forma u otra, pues ya guarda ciertos aspectos de elementos intrínsecos, insisto, de lo que le vuelve un arte. Entonces, Hollywood, por ende, no se le puede desestimar tan fácil, pero tampoco se le puede adorar de esa forma tan incondicional. Por lo mismo, porque como prolifera tanto el producto que surge a fin de cuentas de este lugar. Entonces, no todo lo que salga a fin de cuentas va a ser oro puro. Pero tampoco se puede desestimar las pequeñas propuestas que de ahí pueden surgir, que por supuesto brotan y surgen. Así como en la década de los 40s y 50s se dio una proliferación desmedida de películas sobre la Segunda Guerra Mundial o producciones que tendían más hacia los dramas domésticos, de repente sale una Casablanca. Must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. De repente sale un director como Douglas Sirk que profundizaba en la psicología de los personajes, o sale un Frank Capra. Entonces, a la fecha, claro, mucho de lo que llega a la cartelera, pues desafortunadamente sí es un cine de úsese y tírese. ¿Por qué? Porque es un cine efímero. Pero cuando llegan otras películas interesantes o propositivas como las de Paul Anderson, que filma, a fin de cuentas, bajo un sistema o una estructura relativamente hollywoodense, perduran. Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de amor. ¿Por qué? Porque hay propuesta. Entonces, pues no, definitivamente no se puede desechar. Se es pedante cuando se dice yo no veo cine de Hollywood, porque no es cierto. Al final, tarde o temprano, la persona que dice eso va a su casa y en secreto pone su DVD o su VHS de Indiana Jones. Entonces está bien, se vale a fin de cuentas. Sí estamos pasando por una etapa muy interesante, no cabe duda, porque
cuando se dio en los 90s un cierto despunte al que todos inmediatamente empezaron a catalogar como el nuevo cine mexicano, no se compara, definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando se dio este fenómeno que te comentaba en los 90s, pues era todavía un proceso en el que los nuevos directores, Carlos Carrera, Volado, en fin, sujetos que habían crecido con una idea específica sobre cómo hacer cine mediante lo que ellos habían visto en cines y en la televisión, pues era tan solo, insisto, tratar de fundamentar ciertas bases narrativas, tratando de explorar una gran cantidad de historias que desafortunadamente terminó dispersándose al punto que lo que se conocía como cine mexicano, a la mitad de la década de los 90s, se sofocó casi de inmediato, porque dejó de tener este atractivo al público por lo mismo que se sentía tan disperso, no necesariamente diluido, pero no había una genuina concreción de elementos donde nosotros pudiéramos percibir que se estaba explorando el fenómeno de la mexicanidad o los aspectos que definen realmente la cultura mexicana. Para ello, obviamente, no hay que hacer historias, una vez más, sobre como nosotros los pobres o cintas de esta naturaleza, donde hay que aproximarnos demasiado, ¿no?, al fenómeno popular. Creo que lo que están haciendo actualmente es lo más correcto. Lo están haciendo, o sea, están abordando esa perspectiva de acercarse una vez más a la idea de lo que es el hombre común, pero desde una línea mucho más madura, mucho más trabajada, pero sobre todo a nivel, casi me atrevo a decir, de diseccionamiento. Vamos a ver cuáles son los aspectos que realmente motivan a estos sujetos. Vamos a ver qué contiene realmente toda esta psicología fracturada, compleja, ¿no?, del individuo que vive en una ranchería o de los sujetos que viven en determinado estado que no necesariamente comulgan con lo que nosotros inmediatamente conocemos o identificamos como el cotidiano, ¿no? Películas como Eli, cintas como Miss Bala, producciones que ya han pasado también por festivales y que les ha ido bastante bien, porque realmente tienen una factura impresionante con lo que respecta a nivel técnico y también a nivel narrativo. Y esto es lo que hacía falta, ¿sí? La Jaula de Oro, por ejemplo, que yo creo que es una de las películas mexicanas más logradas, más redondas, mejor actuadas, más puras, más simbólicas, más líricas, más bellas que he visto yo creo en los últimos años. Extraordinaria la película Jaula de Oro. Se van a captar sonido. Sí. Estamos aquí en Arriaga. Después viajamos a Mexicali, de Mexicali a Los Ángeles, que es ahora. ¿Y vos, Juan, qué querés allá? Si te digo, no se cumple, man. El cine, para que funcione, debe universalizarse. Una película, por ejemplo, norteamericana, de Michael Bay, no pone de manifiesto que en Estados Unidos, en cuanto lleguemos, va a haber explosiones y robots gigantes. Pero cuando vemos una película como El Árbol de la Vida de Terrence Malick, que lo pone un poco más de manifiesto, ¿no? Bueno, pues en México es básicamente lo mismo. El director que no pierde de vista que el cine es eminentemente historia, no importa que parta de un relato escrito en Vietnam o de los textos de Naguib Mahfouz, o ¿sí me explicó? O sea, no importa que sea incluso de Vicente Leñero. Al final lo que importa es la naturaleza de la historia y cómo retratada está en pantalla, que represente y que refleje los aspectos meramente idiosincráticos de la cultura mexicana y que en cierta forma también eso se transmine de manera honesta, orgánica y casual en el desarrollo de los personajes y de la historia misma. Estos directores como Guillermo del Toro, como Iñárritu, Cuarón, al momento de que llegan a otras latitudes, pues ellos filman en base a su propia línea ideoléctica, y eso es lo más importante. Eso también, fíjate que es un caso muy curioso, porque muchos sujetos que dan el brinco al extranjero, aunque no sean mexicanos, quieren filmar como filmaban en su país y quieren transminar esos elementos que se vuelven prototípicos de la cultura de su país. Pero eso no funciona, eso no puede darse simple y sencillamente porque están filmando en otro país. No hay que ajustarse tampoco al país en el que se filma, simple y sencillamente hay que permanecer justos y también honestos con la línea ideoléctica que uno ya tiene marcada. O sea, la forma, unos dirían el estilo, pero es más bien la perspectiva que maneja el director, su propia mirada, como diría Buñuel, ¿no? Entonces, Alfonso Cuarón hace lo que le gusta hacer en Hollywood, en este caso, mantiene su propia perspectiva, genera las historias como él desea desarrollarlas, pero claro, por supuesto, no se puede considerar cine mexicano.
Gravity es la historia de una mujer tenaz en el espacio que da la casualidad que es dirigida por un mexicano. Y tan tan. Hasta ahí nada más. Como hay muchas películas que son dirigidas por rusos, iraníes, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Los que no se fueron a Hollywood. Pues aquí estoy. El cine mexicano, a raíz del Tratado de Libre Comercio en los primeros años de 1990, sufrió el ataque, el embate cruel y muy fuerte de la industria norteamericana, quien se asignó el 95% de las salas nacionales a producciones de Estados Unidos. Desde entonces el cine mexicano ha visto su carrera detenerse, sobre todo por la imposibilidad de contar con salas donde se exhiba. Le dan más promoción a los estrellas de Hollywood, claro, también porque la gente consume eso, ¿no? En esos programas tratamos de que sean los propios cineastas, actores, directores de arte, fotógrafos y escritores, que nos narren la lucha actual del cine por volver a encontrar esta identidad de nuestro cine, esta identidad que se ha perdido un poco, puesto que quienes lo hicieron en Hollywood, quienes han triunfado allá, han hecho un cine americano, no es un cine mexicano. Y ahora se trata de volver a encontrar historias, de volver a saber contarlas y de encontrar un espacio digno para que el espectador pueda ver nuestras películas. Los invitamos a acompañarnos en estas pláticas que hemos sostenido con protagonistas de nuestro cine, los que no soñaron con Hollywood. Gracias.